Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos Buenas a... noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de comunicación y argumentación. Y bueno, iniciamos entonces esta sesión y voy a hacer solo antes de comenzar ya con lo que nos toca el día de hoy. De hecho, hoy hay un trabajo grupal también. Claro, no es calificado, pero es a modo de ejercicio, ¿no? Para también un poco romper con la misma dinámica usualmente. Entonces, la agenda del día de hoy es la teoría, ¿no? De por sí. Y la otra mitad de esta sesión vamos a dedicarlo también a un espacio de trabajos grupales, ¿no? Entonces, a modo de ejercitar y a modo de consolidar el aprendizaje del día de hoy. Hola María Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Saludo a todos. Entonces, ya estoy iniciando la grabación. Y antes de iniciar, hay por ahí dos correos que todavía, hola Damaris, que todavía no he atendido, que si bien he respondido, todavía no he podido atender a la solicitud. Entonces, solo mencionarles que no se preocupen, que en estos días, hasta el viernes, ya debo de responderles, ¿sí? Descuiden. Por otro lado, ya hemos comenzado con las sesiones de tutoría personalizada. De hecho, he tenido con algunos de ustedes una reunión muy breve porque estas tutorías son de aproximadamente 15 minutos, entonces son súper breves, pero básicamente es como para acentuar algunos puntos, como para poder reforzar alguna parte del aprendizaje también. De hecho, vamos a continuar con las tutorías en esta semana y la próxima, entonces también, si por ahí les llega la invitación en el Google Meet, bueno, dependerá también de sus tiempos, lo sé, pero tratemos de estar, ¿sí? En la medida de lo posible. Si no, se pueden contactar conmigo y podríamos ver o reagendar, ¿no? Ese encuentro. Pero lo ideal es que puedan responderme, entonces, o responder a esa invitación, para nosotros poder también identificar. Hola, Juvet, Maris, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, entonces, genial, genial. Si es así, también pueden ir anotándose, pueden escribirme, ya sea por el foro o ya sea por correo. De hecho, los correos los estoy viendo seguidamente, entonces hola Flor, me pueden escribir si alguien requiere también, ¿no? Una tutoría. Son 15 minutos en realidad, pero tratamos de ser efectivos. De hecho, las personas que han estado el día de hoy ya han visto de qué manera trabajamos en ese eh, en esos breves minutos en realidad, ¿no? En ese breve espacio de tiempo. Entonces, para tenerlo en cuenta, vamos a seguir con las tutorías, así que descuiden. Y si alguien requiere o piensa que lo necesita, también no duden en escribirme y ajustamos, ¿no? Coordinamos el horario. Entonces, ahora sí voy a proceder con la sesión del día de hoy. Estoy compartiendo ya la pantalla y antes de eso vamos a hacer un recordario de la semana anterior, ¿sí? De hecho, también es algo que debo mencionar, es los resultados del PA1. Eh, He compartido un video que lo voy a presentar, lo voy a subir al aula virtual. He realizado un video súper breve del feedback, de la retroalimentación del PA1 en general, lo que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué aspectos hay que reforzar? Entonces, vean ese videito, lo voy a subir y voy a mandar como mensaje, ¿no? En la sección para que puedan verlo y revisarlo. Es un video muy breve, pero condensa los puntos importantes de este PA1. Por ahí me preguntaban si es que los grupos se van a seguir manteniendo para el PA2 y la respuesta es sí. Si es que ustedes han trabajado en parejas o han trabajado de manera individual, mantenemos esa misma dinámica para el PA2. Entonces, continuamos con nuestro partner, con el que hemos venido trabajando en el PA1, y si es que lo hemos visto de manera individual, que seguimos de esa misma manera. Entonces, eso también para responder estas inquietudes que han habido. Y al final de la clase del día de hoy, voy a dar solo algunas precisiones del PA2 también. Eso sería entonces la agenda. Vamos ahora sí con lo que concierne a nuestra sesión del día de hoy. Solo para que puedan ver lo que estoy proyectando. ¿Recuerdan este diagrama que trabajamos la semana pasada, que nuevamente lo coloco a modo de recordar que hemos venido trabajando? No olvidemos los puntos importantes porque estamos en un ensayo argumentativo. Y de hecho, todo el curso,
toda la asignatura gira en torno al ensayo argumentativo y a mejorar nuestra capacidad de argumentación. Como primer punto hemos visto que hay una estructura, ¿no? De hecho hemos visto además que la introducción tiene sus momentos, ¿no? Tiene la contextualización, tiene la controversia, tiene la tesis y tiene el anticipo de estos argumentos, que son muy importantes también identificarlos. Tenemos también un desarrollo, naturalmente, donde cada párrafo en realidad equivale al desarrollo de un argumento, pero además hay momentos importantes en el desarrollo, que también, de hecho, lo vamos a seguir reforzando. Cada argumento contiene una afirmación, es de hecho la parte importante y crucial, pero esta contiene también el razonamiento y la evidencia. Por ahí vayan también un poco ya ajustando la lógica. Recuerden que la evidencia no solo puede ser presentada, ¿no? Y listo, sino que implica el razonamiento, implica el análisis, implica este diálogo, que siempre lo digo a todos, ¿no? Este poder dialogar con la cita de tal autor, con la referencia de un documento, ¿no? Con una estadística de repente que también me es importante para demostrar y defender mi postura. Entonces, no solo es la búsqueda lo importante, sino cómo analizamos e interpretamos. Es la misma dinámica que cuando tenemos, lo vuelvo a decir, un trabajo de tesis. Nosotros hacemos un proceso de recolección de información, ¿verdad? De búsqueda de información, pero no queda ahí. De hecho, analizamos y muchas veces depende también del enfoque que le demos a nuestro trabajo de investigación, va a requerir de algún software en especial para interpretar esos datos. Lo mismo, la misma lógica acá. No solo queda en citar las fuentes, sino cómo dialogamos, cómo explicamos, cómo analizamos esas fuentes. Naturalmente hay una estructura, hay una parte de cierre, ¿no? Que sabemos que contiene también la reiteración de la tesis, una síntesis de los argumentos y una reflexión. Y no menos importante es la bibliografía. Por otro lado, recordemos que la tesis es una postura, ¿no? Sea a favor o en contra. El PA1 nos mostró también las dos caras de la moneda, como les decía en algún momento, esta posibilidad, ¿no? De nosotros como autor de identificar tanto los aspectos positivos como negativos de un determinado tema que debe ser controversial. Eso es muy importante también. Es discutible, finalmente toda tesis es discutible, porque gira en torno también a un tema de controversia. Por lo tanto, lo que afirmemos, ¿no? O estemos a favor o en contra de algo, va a terminar siendo discutible también. Entonces, y acá viene el punto de partida para el día de hoy. Hemos visto hasta ahora una estrategia argumentativa la semana pasada. Hemos visto cuán importante es la apelación a la autoridad y cuán importante es el uso de estas citas en el razonamiento o en la evidencia, ¿no? Y cómo entonces dialogamos, nuevamente lo digo, ¿no? Y utilizamos estas citas para analizar y explicar nuestros argumentos. El día de hoy vamos a ver otra estrategia, que es la estrategia causal. Vamos entonces ahora sí con lo que concierne a la sesión del día de hoy y vamos a ver nuestra segunda estrategia de argumentación. Bueno, vemos esta ficha, ¿no? Que dice, apágalo antes de que él te apague. Observemos un ratito, ¿no? Observemos en qué consiste la ficha, qué contiene, cuál es el tema, qué me quiere decir. Y reflexionemos, ¿no? ¿Qué podría yo desligar? ¿Qué información podría contener este afiche? ¿Quién quisiera mencionar algo? ¿Qué nos está diciendo este afiche? Bueno, Miss, yo le entiendo de que afecta a nuestra salud, ¿no? El consumo de tabaco afecta a la salud a lo largo de nuestra vida, ¿no? Exacto, gracias María Cristina. Mónica también menciona por ahí, el cigarro mata, ¿no? El cigarrillo mata. Exacto, hay un fenómeno, ¿no? Una acción, el fumar, que trae, por consecuencia, como lo dice también Stephanie, va a matarnos, ¿no? Que trae una consecuencia. Causa, efecto, ¿no? De hecho, esa misma lógica es la que vamos a ver que se aplica al momento de construir estrategias causales. El cigarrillo mata lento y seguro.
Sí, Rufina. De hecho, sí, todos los que estamos acá lo sabemos, ¿no? Y de hecho este afiche enfatiza esta este conocimiento que ya tenemos sobre el cigarro, los efectos que puede producir, de hecho, entre el cáncer al pulmón, ¿no? Entre otro tipo de enfermedades también, ¿no? Otro tipo de patologías que pueden causar. Entonces, claro, esta imagen realmente es un detonante, ¿no? Para lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Vamos a argumentar. Vamos a argumentar a partir de las consecuencias, ¿no? Como lo hemos visto hace un rato acá, de una acción, o de una situación, o de un fenómeno, ¿no? O de una determinada postura. Entonces, causa y efecto, como ven ahí en esa imagen. De hecho, la estrategia causal se, mm, finalmente se basa en eso. Un efecto, ¿no? Basado en un hecho. Un hecho, sea cual sea una situación, un hecho, una postura, ¿no? Trae, impacta y trae efectos y conlleva ciertos efectos. Por ejemplo, ahorita me pongo a pensar, el uso de mascarillas. ¿No? El uso de mascarillas ha traído un efecto. Piensen en el desuso de las mascarillas, ¿no? Esta polémica que surge también a raíz de, ¿seguiríamos usando las mascarillas? ¿Sería conveniente seguir utilizando mascarillas? De hecho, ambas miradas, el usar las mascarillas o el no usarlas o dejarlas de usar, traen efectos. Vamos a ver, ¿no? Cada uno de ustedes. Sí, exacto, María Cristina, la contaminación, ¿no? ¿Cuántas mascarillas? Y ahí podríamos utilizar un argumento que justo gira en torno al tema del medio ambiente y la protección del medio ambiente. ¿Cuánto efecto colateral de la contaminación ha causado el uso de las mascarillas? Por ahí podrían decir, bueno, entonces podemos usar mascarillas de tela. Sí, claro, pero ahí me pongo a pensar en la otra parte. El usar mascarillas de tela realmente son las más convenientes, ¿no? No sé, estoy ahorita solo generando ciertas hipótesis a diferentes acciones. Por otro lado, usar mascarillas, sí, seguir usándolas, ¿no? ¿Qué tipo de efectos trae? Por ahí había visto en otra sección un grupo que había hecho un exhaustivo trabajo del uso, ¿no? De mantener usando, de continuar usando las mascarillas y de estos efectos positivos que también podría traer. Sabemos que ambas estrategias o ambas miradas o ambas situaciones traen tanto efectos positivos como negativos, ¿no? De hecho, podemos hacer un debate, ¿no? Entonces, lo soltaba ahorita como para entender entonces esta lógica de causa y efecto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? En grupos vamos a tratar de argumentar en función de un caso, ¿no? Vamos a aplicar esta estrategia causal. Luego les voy a explicar en qué consiste este trabajo grupal. Pues bien, el argumento entonces causal o pragmático. ¿No? Leo. Para defender una postura u opinión, se utilizan diferentes estrategias que permiten conseguir solidez en la argumentación de la misma. Una de ellas es señalar las consecuencias negativas, es decir, los perjuicios, o las consecuencias positivas, beneficios, que puede generar un determinado hecho o medida. Esto es muy importante. Recordemos que hasta ahora vamos viendo dos estrategias. La primera, y la que vimos la sesión anterior, es esta apelación a la autoridad, ¿no? Esta estrategia que recurre a utilizar especialistas, a citar especialistas en el tema y que de esa manera puedan ayudar a consolidar nuestra voz y nuestra postura. El día de hoy estamos viendo esta estrategia argumentativa que consiste en entretejer, ¿no? Estos argumentos teniendo en cuenta los aspectos positivos, ¿no? Estas consecuencias negativas o estas consecuencias positivas que podría tener un determinado hecho, una determinada situación, ¿no? Nuevamente haciendo el ejemplo de las mascarillas. Hay aspectos negativos, hay aspectos positivos. Eso se llama efectos. Y todo eso gira en torno a esta estrategia de causa y efecto. Esta estrategia argumentativa llamada causal o pragmática. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es validar, finalmente, ¿no? Buscar validar la causa a través de los efectos determinados, ¿no? Y que esta finalmente pueda
realmente defender, ¿no?, una postura. Recuerden que todo lo que se construye de la misma manera que hemos visto anteriormente. Hay una afirmación, hay un razonamiento y hay una evidencia. Entonces, esta forma de ordenar la información de acuerdo a la causa y a los efectos se denomina estrategia argumentativa causal o pragmática. Entonces, ¿no?, vamos viendo, y acá voy a ir aquí, voy a salir de acá, voy a aumentar para que puedan verlo aquí. Entonces, ¿qué aspectos importantes podríamos considerar, ¿no?, cuando hablamos de estrategia causal? De hecho, uno de los aspectos importantes es la causa y el efecto, tal cual, ¿no? Y tener en cuenta esa misma dinámica para poder entonces precisar los efectos positivos o negativos de un determinado hecho o situación. Entonces, sí es importante en la construcción, voy a colocarlo así, a ver, un poquito más. Es importante en la construcción, aquí está, identificar cuáles van a ser los beneficios o cuáles van a ser los perjuicios, ¿no?, de nuestra postura, de nuestro argumento, de donde estemos ubicados. Nuevamente, si el uso de mascarillas, o estoy a favor del uso de mascarillas, naturalmente hay aspectos positivos y aspectos negativos. Claro, voy a girar en torno a defenderlo, porque como yo decía ahora en la mañana a otra sección que tengo en presencial, lo importante, y esto les va a servir luego cuando trabajemos, por ejemplo, la estrategia de contraargumentación, que es súper interesante, ¿no? Cómo nosotros tenemos que defendernos, porque recordemos que estamos dentro de un ensayo argumentativo que además contiene una postura, una opinión nuestra, ¿no?, donde además tenemos que identificar y tratar de demostrar que nuestro punto de vista, ¿no?, tiene consistencia, es pertinente, es muy claro, es muy conciso. Entonces, estas estrategias que las estamos dando a conocer ayudan en la construcción de estos argumentos. Pues bien, entonces, como vemos ahí, los puntos más importantes, ahora sí presento nuevamente, está del ensayo argumentativo y de la estrategia causal, es entender esta lógica de causa y efecto. Un hecho trae, ¿no?, impacta, que trae diferentes efectos. Y reconocer qué efectos positivos, ¿no?, o negativos puede traer un hecho. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Doctora, lo entiendo como la causa, el origen y el efecto de las consecuencias, algo así. Correcto, correcto, María Cristina. Correcto, exacto. Es tal cual. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a leer algunos ejemplos ahora. Voy a entrar acá. Estoy proyectando esta. Y eh, un autor, Jean Perelman y Lucy Olbrecht Titeca, llaman argumento pragmático o causal, que es el que estamos viendo, a aquel que permite apreciar, ¿no? Como lo decía María Cristina, en palabras mucho más sencillas, la causa, ¿no?, y las consecuencias. Finalmente van a haber consecuencias favorables o desfavorables, podríamos decir, pero este argumento se centra en eso, en el poder identificar aspectos positivos o negativos de un determinado hecho. Naturalmente, todo gira en torno a la construcción de defensa de nuestra tesis. Eso también que quede muy claro. ¿Para qué yo voy a construir o para qué voy a empezar a identificar aspectos negativos si eso juega en contra de lo que yo quiero decir? Mucho cuidado.
en realidad, esta estrategia lo que quiere es ser utilizada justamente para continuar defendiendo nuestra postura. Pero sí es importante mirar qué efectos tiene un determinado hecho, ¿no? Nuevamente vuelvo al tema, por ejemplo, vamos con otro tema. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que también ha sido parte de los papers que ustedes han esquematizado, ¿no? Y que era parte de nuestra lista también. Dicho sea de paso, fue una sugerencia mía y que creo que finalmente la consideraron también. De hecho, justo hoy día en la mañana me llegó a los que quieren profundizar, claro está, en ese tema, no tiene que ser todos. Lo digo porque ha habido personas que han abordado esa temática. Entonces, hay una guía, luego las comparto, de el uso eh, del lenguaje inclusivo en la universidad, en mi universidad de maestría, que me pareció interesante porque contiene mucha justificación teórica. En un rato lo comparto, pero me pareció un documento bien importante que puede ayudar también en la construcción si alguno de ustedes quiere continuar profundizando con ese tema, ¿no? Luego lo comparto y les voy a avisar. Entonces, como lo decía María Cristina, realmente un efecto, perdón, un hecho, una determinada acción, una determinada postura va a tener impacto, va a tener ciertos efectos. Podemos utilizar entonces eso para construir nuestro argumento. Acá tenemos un ejemplo, un poquito largo, es cierto, pero voy a leerlo y espero que se me pueda entender. Vamos a reflexionar un poquito y me gustaría que identificáramos, que podamos ver un ejercicio sobre cuál es la tesis que plantea este autor, si por ahí podemos identificar cuáles son los argumentos, ¿sí? Dentro de este texto. Leo, escribo por ingenuo oportunismo, buscando atención para mis argumentos críticos contra el fútbol. Borges decía, con un impostado y efectista simplismo, que el fútbol es feo estéticamente. 11 jugadores contra otros 11 corriendo detrás de una pelota. No son especialmente hermosos. Borges, que era un genio, entendía todo esto, pero su discurso buscaba, como el mío, expresar un desacuerdo radical con todo lo pernicioso que se genera en torno al fútbol, todo lo económico, todo lo político, todo lo injusto y moral, todo lo degradante que cabe en la máxima romana que apuntaba a la sacrosanta idea de la democracia. Panem et circenses, al pueblo pan y circo, infalible fórmula que todo gobernante aplica sin excusas, ofrecerles a sus pueblos espectáculos nacionalistas, masivos, a cambio de aceptación e indulgencia, a cambio de voluntad y obediencia, a cambio de mantenerse lejos de los asuntos más vergonzosos. Entonces, si cambia la palabra circo por fútbol y quita la palabra pan, porque habiendo fútbol sale sobrando, la máxima queda la justa medida del siglo XXI. Detallo a continuación los hechos que no me gustan del fútbol, en un acto de subjetividad absoluta, que no busca consenso, ni siquiera aspira a un debate sensato. Mucho menos me hago ilusiones de que alguien apague el televisor durante un partido de fútbol. Apenas tengo una traslúcida esperanza de que alguien esté leyendo esto. ¿Qué les pareció? Y justo va con el contexto, ¿verdad? Dicho sea de paso. Sé que hemos perdido. Fue lunes, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Gracias, Stephanie. Bueno, sí. Ojo, que el fútbol sabemos que es un tema también polémico en general, ¿no? Y podemos, incluso hay muchas vertientes, hay especialistas que han abordado el tema del fútbol desde una mirada muy sociológica, muy antropológica. De hecho, es súper interesante. Recuerdo un profesor de historia, ahorita no tengo exactamente el nombre. Sí, claro, está bien. Ah, no, no. De hecho, ¿quién no miró el partido el día? Fue lunes, perdonen, yo estoy un poco descontextualizada a veces, estoy con una mirada muy asíncrona en el tiempo. Fue lunes, ¿verdad? Ya no estoy segura de los días. Últimamente estoy así, estoy como Borges. Sí, genial. Bueno, ¿quién no miró el partido de lunes? Sí, ahora me acordé, porque fue feriado para el sector público. Entonces, sí, totalmente, Flor. Bueno, es Borges. De hecho, hay acá en esta pieza, porque realmente es una pieza, es casi una pieza artística, esta construcción literaria,
De hecho, está ahí la mano de un artista, es Borges. Entonces se ve cómo construye. Incluso se han dado cuenta mm, esa, ay, se me ha ido la palabra, no es ingenuidad, esa modestia, ahí está, esa modestia al escribir, ¿no? Pero sabemos que igual lo vamos a escuchar y que nos enganchamos. De hecho, y acá también vamos con ejemplos muy acorde a varios momentos y retrocediendo a las sesiones. Recuerden que yo les dije y les advertí que soy de esas personas que van a ir de un momento y van a saltar a otro momento muy rápido. Entonces, salto a las primeras líneas. Hagamos un recordar desde la introducción. No sé si a ustedes les pasó, pero este texto engancha muy rápido, conecta muy rápido. Y bueno, claro está que es el artilugio del escritor, definitivamente. Pero no olvidemos lo importante de las primeras líneas, lo que mencionábamos hace unos días atrás, ¿no? En otras sesiones, cuán importantes son las primeras líneas de introducción, porque finalmente es el momento donde nosotros vamos a generar ese interés por parte del lector en nuestro texto. Entonces, sí, nuevamente entrando en el tema, el fútbol es un tema muy polémico. Mucho habrá personas que gustan del fútbol y tendrán sus razones. Y hay personas que no, como en el caso de Borges, ¿no? Y es válido. Y él, como él menciona, va a exponer estos argumentos por los cuales pues no compagina, ¿no? Con este deporte, porque lo compara con un escenario de entretenimiento, de mero entretenimiento. Recuerden que hemos leído un texto de Vargas Llosa en nuestro foro formativo, pero que Vargas Llosa de hecho tiene un texto en el 2010 que se llama La civilización del espectáculo, si se los había mencionado, donde menciona cuán banales hemos llegado a ser en temas de entretenimiento, ¿no? Y espectáculo comparado con siglos atrás. Me recuerda un poco lo que dice Borges, este mero entretenimiento que hay como pan y circo, ¿no? Lo que dicen incluso en latín también, ¿no? Panem et circenses. Entonces, continuamos leyendo. ¿Se entendió esta primera parte? ¿Se entendió la importancia de las primeras líneas también de la introducción? ¿Se entendió también cuál es el tema, ¿verdad? ¿Cuál es la tesis también? ¿Me confirma si se deja entender este texto? Sí, genial. De hecho, lo tiene bien claro, ¿no? Hay una postura. Nos hemos dado cuenta que hay una postura. Perfecto, perfecto. Entonces, podemos seguir. Hace tiempo no leo a Borges. Lo leí en la universidad. El tiempo, el tiempo, siempre la excusa. Continúo. En primer lugar, y acá viene, entonces, listo, luces. ¿Qué sucede acá? Comenzamos con la argumentación. En primer lugar, se deja de lado la atención a las necesidades y carencias sociales para priorizar la construcción de estadios y carreteras invirtiendo millones de dólares. Que haya sido el pueblo brasileño el que protestara tan beligerantemente contra los gastos estatales en el montaje del Mundial 2014 ha sido un mensaje contundente, pero que nadie quiere oír. Que haya sido la ciudadanía del pentacampeón mundial del fútbol, del país de Pelé y de una retahíla de superestrellas futbolísticas, la que esté denunciando las dramáticas carencias que no son atendidas mientras se destinan miles de millones de dólares a construir estadios y carreteras hacia esos estadios y todo tipo de infraestructura que garantice que esos estadios estén llenos durante un mes, debería resultar como mínimo conmovedor. Pero no, así es el fútbol. Hace que nada sea más importante. Se impone su superioridad a espaldas de la inmensísima mayoría aficionada y fanatizada. La democracia mayorista juega en la cancha y no habrá sentido humano ni sentido común que logre vencerla. No queda más que asumir la derrota de la causa humanitaria cuando se suman a la masa gran cantidad de políticos, intelectuales, artistas, periodistas y funcionarios. La reserva moral del mundo, casi en pleno, se arrodilla ante una pelota de cuero llena de aire. Si lo podemos analizar de manera más exhaustiva, nos vamos a dar cuenta que acá hay una causa.
¿no? Hay un hecho. El hecho es la atención al fútbol, ¿no? Y que eso trae como efecto, ¿no? Una falta de atención a las prioridades que un Estado debería contemplar, ¿no? El fútbol o la atención totalmente enfatizada en el fútbol, ¿no? Genera un efecto de necesidad, ¿no? De carencia social, de falta de priorización, ¿no? En otros aspectos más importantes. De hecho, esa lógica es la que se construye naturalmente, de un modo muy magistral, de un modo incluso muy complejo, ¿no? Porque no es tan fácil, no, aquí está la causa y está el efecto y porque lo dice ahí. No, Borges es un maestro además de construcción literaria. Pero se entiende, y quiero que se entienda la lógica de que hay un hecho, y ese hecho trae un efecto, ¿no? Bajo esa misma dinámica es la que vamos a ir construyendo nuestra estrategia causal. Sigamos. Si hay alguna consulta, alguna reflexión, también tenemos, de hecho, la opción de mano levantada para poder participar. Vamos. Otra razón por la que estoy en contra del fútbol, eso queda muy claro, eso sí queda muy, pero muy claro, es que este deporte siempre se halla en la línea de la cultura machista o heterocéntrica. Si les suena menos militante, retoma el símbolo de la pelota de fútbol como garante de la heterosexualidad masculina. A todo ser humano nacido varón le debe gustar el fútbol. Y todo padre que ejerce en esta parte del mundo sueña y con eso teme que no sea así. El juguete por excelencia para los niños, la muñeca es para la niña y el juego obligatorio. Hay del niño que no le guste el fútbol. Los padres comprensivos no suman ni para una minoría. Y no se diga de la presión y el bullying en el colegio. El determinismo sexual que implica el fútbol provoca angustias y ansiedades precoces, independientemente de la sexualidad de cada quien. Abro un paréntesis autobiográfico para contar que mi padre era algo así como el dueño presidente de uno de los equipos de fútbol del pueblo en que crecí, del Chinchontepec FC, y mi hermano, 15 años mayor, era la estrella del equipo. Crecí rodeado de los juguetes profesionales del fútbol, con un futuro asegurado de futbolista. Pero el fútbol nunca me interesó y tuve la enorme fortuna de tener un padre al que eso no le pareció mal. Me quiso inducir al principio, pero nunca me obligó, ni tampoco me hizo sentir mal por eso. Y se conformó con que yo me limitara a ser la mascota del equipo. Cierro el paréntesis para seguir diciendo que he visto demasiados casos en que el fútbol es un violento escenario emocional que ha lesionado varias autoestimas por culpa del heterocentrismo social. Así es el fútbol. Nuevamente, segundo argumento, ¿no? Si podemos y distinguimos tanto acá como acá, nos vamos a dar cuenta que lo subrayado corresponde, ¿no?, a la afirmación, naturalmente. Y que esta afirmación en este subrayado y en este ejemplo están relacionados a este principio de causa y de efecto, ¿no? Luego vemos también que hay tanto ya sin subrayado y en negritas, parte también de los momentos que hemos dicho, el razonamiento y la evidencia. Entonces, para recordar nuevamente estos momentos que hay en la construcción de nuestros argumentos. Hay una afirmación, hay un razonamiento y hay una evidencia, ¿no? También. En este caso, acá tenemos un ejemplo, miren, ¿no? Que haya sido el pueblo brasileño el que protestara, es un ejemplo. Perfecto, es una evidencia, ¿no? ¿Y qué es lo que está en negritas? Esta explicación, este razonamiento, que no debe faltar cuando construimos nuestros argumentos. Volvemos acá, ¿no? Entonces, nuevamente, otra razón, y que vendría a ser como la afirmación, que también está basada en esta estrategia causal, ¿no? Nuevamente pone, y sabemos que el autor está en contra del fútbol o que no compagina con la idea del fútbol, ¿no?
o que no le gusta simplemente el fútbol por tales motivos, y lo menciona, es que para él este deporte se halla o es parte, ¿no?, de la cultura machista. Entonces, el fútbol, ¿no?, ocasiona también, ¿no?, este, este énfasis, ¿no?, en determinados estereotipos machistas. Hay una causa y hay un efecto. Nuevamente, es quizá un poco complejo de distinguirlo rápidamente, ¿no? Por también la complejidad de cómo construye el autor estos argumentos, pero quiero que se entienda esa lógica de que hay un efecto, ¿no?, ocasionado por un determinado hecho. Quieren verlo al revés. Hay un hecho en concreto y ese hecho o situación trae, ¿no?, conlleva a un determinado efecto. Lo que está en negritas, nuevamente hay como una explicación, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Y lo que está abajo, ¿no?, sin negritas, ¿no?, y no subrayado, entra y menciona un ejemplo autobiográfico de él, ¿no?, para mencionar y para continuar construyendo el argumento. Profesora, ¿podría incluir en mi redacción primero la evidencia y luego el razonamiento? Sí, claro, estamos viendo, por ejemplo, cómo utiliza Borges, que es un maestro, esta construcción, ¿no? Y podrían ser al revés, primero podría ir la evidencia y el razonamiento. Mientras esté en esos momentos en la construcción, no hay problema. Nosotros, claro, de manera esquemática siempre hemos colocado afirmación, razonamiento y evidencia. Pero eso no quiere decir que no pueda haber una afirmación primero, luego la evidencia y luego al final el razonamiento. Sí, es válido para los que por ahí ha surgido ese cuestionamiento. Entonces, hemos visto, me encantó leer el texto de Borges. No sé si hay alguna opinión con respecto a este ejemplo, con respecto a la estrategia causal, con respecto en sí al tema, de repente, no lo sé. Me gustaría que me comentaran si hay alguna duda también de repente o alguna consulta, ¿no? No sé si habían leído algo a Borges. Genial, gracias, chicos. Sí, es súper interesante. De hecho, vuelvo a decir que a Borges no lo leo desde la universidad, de verdad, para ser franca. Pero Vargas Llosa también tiene un estilo muy interesante cuando construye argumentos. Bueno, ya lo han visto, lo han leído. Entonces, si por ahí pueden leer La civilización del espectáculo, ahorita vean, lo voy a anotar acá. Es un ensayo espectacular, muy bien, dicho sea de paso. Que aborda justo esto, la banalidad, la banalización de todo este sistema de entretenimiento. Los realities, ¿no? Más ahora todavía. Estamos hablando de algo del 2010, pero que no ha dejado de ser, no ha dejado de aumentar, ¿no? De ser banal. Entonces, una sugerencia, si alguien tiene tiempo, lo cual creo que no tenemos, pero nunca está de más por ahí leer algunos. La civilización del espectáculo es igual, es un compilatorio de varios artículos escritos para el país, pero giran en torno a este tema, cómo el entretenimiento se ha banalizado en los últimos años. Vamos entonces a este esquema. Si ya ustedes han hecho un PA1, y de hecho muchos han hecho un muy buen PA1, eso también es algo que tengo que mencionar como sección, las 3 secciones lo digo, ¿no? Hay muy buenos trabajos, y ustedes entonces están familiarizados ya con este esquema que estoy proyectando. Sabemos que hay una tesis, sabemos en qué consiste una tesis, sabemos que la tesis finalmente es una opinión, esté en desacuerdo o en acuerdo con un determinado tema, pero muestra una postura, eso queda muy claro. Y en la construcción de argumentos, no olviden que hay una afirmación siempre, que hay una evidencia y que hay un razonamiento, o que puede haber un razonamiento y una evidencia. Gracias, Damaris. Consulta. Sí, el tema va a seguir siendo el mismo. Sí, sí, sí. Yo soy de la idea de que continúen perfilando el tema que ya eligieron. Es decir, sigan con la misma temática. Porque vamos a ver en el PA2 que se van a utilizar estrategias. Entonces, sí es necesario que como ya hay una previa investigación en el tema, ¿no? A nivel grupal o individual, eso dependerá también de cómo han realizado el PA1, ya hay un trabajo previo. Y de hecho, nosotros queremos ver también ese proceso.
Entonces sí, para responderte con la misma temática. Luego busco el tema del lenguaje inclusivo, en ese documento que me pareció súper interesante y lo voy a compartir con quienes estén abordando ese tema. Exacto, sí, van a elegir uno. Van a elegir uno. Sí, a favor o en contra. Exacto. En esta oportunidad ya se van a quedar con uno. Sí. De hecho, por eso fue interesante el PA1 y la manera en cómo mm, se diseñó el PA1, como para poder identificar qué aspectos positivos y negativos trae un determinado tema y que ustedes puedan ver por dónde van a finalmente girar, ¿no?, el ensayo. De esa manera también cuando luego, no ahorita, ni en este PA2, más adelante trabajemos con la argumentación, va a ayudar mucho a que puedan identificar esas posturas detractoras, esas posturas adversas. Bueno, entonces seguimos con este esquema. Este esquema entonces ya nos es familiar. La construcción de argumentos responde a eso. Entonces, ahora sí. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta? Perfecto. Vamos a ir a trabajos grupales. Ahora sí. Y antes de pasar a un trabajo grupal, solo voy a eh, detallar este esquemita. De hecho, este esquema ya nos es familiar también, ¿no? Hay una introducción, hay un argumento, y este argumento naturalmente contiene una afirmación, como lo vemos ahí, contiene un razonamiento, ¿no? En el razonamiento podemos utilizar citas, claro que sí. Pueden utilizar una, dos, tres, como por ejemplo en este caso, ¿no? Que es un ejemplo X. En un argumento 2 hay una afirmación, hay una evidencia y también hay un razonamiento. No olviden, y mi consejo es que utilicemos los tres momentos siempre: la afirmación, la evidencia y el razonamiento. Esto a modo de eh, reconocer el esquema, un esquema. Ahora sí les detallo el trabajo, que es, en realidad está muy bien, está muy claro. Y les voy a mencionar ahorita en qué consiste, porque ya son 9:43 también. Entonces quiero que quede el tiempo justo, ¿no?, para poder trabajar. Podemos ir a ese enlace. Vamos a ese enlace, por favor. Está abierto ahora sí para todos. Los invito a ir a este enlace. Vamos a trabajar esta fichita de trabajo, naturalmente en función de la estrategia del día de hoy, que es la argumentación causal. El caso consiste en el siguiente. Imaginen en grupos que eres empleado de la SUNAT y que esta entidad ha identificado un grupo de ciudadanos que no pagan sus impuestos. El objetivo es redactar un texto argumentativo dirigido a estos ciudadanos para convencerlos de que deben pagar sus impuestos. Lee las siguientes dos fuentes, luego les voy a decir dónde van a conseguir esas dos fuentes, ¿no? Y planifica tu redacción de un texto argumentativo a través de un esquema enumerativo. En el esquema deben considerarse argumentos de relaciones causales. Recordemos entonces esta dinámica de un hecho trae consecuencias, ¿no? Finalmente redacta el texto evidenciando la estrategia argumentativa. Yo creo que el tiempo no nos va a dar para redactar, pero sí nos va a dar para construir nuestros dos argumentos de estrategia causal. Entonces, ¿cuál es el tema? El pago de impuestos. ¿Cuál es la tesis? Ustedes tienen que plantear la tesis. Recuerden que la tesis va a modo de oración. No es solo una frase, por favor. ¿Sí? Y no olvidemos también los momentos del argumento 1, que contiene una afirmación. La afirmación la colocan acá, que contiene el razonamiento, lo colocan acá, y que contiene la evidencia. El argumento 2 también, ¿no?, tiene una afirmación, la colocan acá, tiene un razonamiento y tiene una evidencia. Vamos a tratar de ver cómo nos va con el tiempo, pero al menos llegar acá. Al menos mostrar este esquemita, ¿sí? Y ya luego pueden completar la ficha, ¿no? Y podemos verla posteriormente. Pero por ahora vamos a hacer esto. Esta es la ficha de trabajo, entonces les pido que la descarguen
y la trabajen en grupos. En un momentito voy a designar los grupitos. ¿Y dónde están esas dos fuentes? Ustedes se preguntarán, ¿no? Entonces, ahora sí. Nosotros tenemos un manual, no sé si lo han podido ver, ¿no? Tenemos un manual de comunicación y argumentación. Ahí está el enlace. Acabo de colocarlo también. Tenemos un manual de comunicación y argumentación. Y si vamos a la página número 14, bueno, 15 en realidad, página número 15 de ese manual, que también los veo que están ya por ahí, vamos a ver fuentes. Dice fuente 1 y fuente 2. En realidad comienza justo en la página 14, pero lo último, ¿no? Y las fuentes están a partir de la página 15. Vamos a leer las dos fuentes. La fuente 1, como ven que estoy proyectando acá, voy a ampliar un poquito. Aquí. Fuente número 1, ¿por qué los ciudadanos tienen que pagar impuestos? Y la fuente número 2, SUNAT promueve importancia de pago de impuestos. Entonces, vamos a construir, ¿no? Nuestros argumentos en función de la importancia de pagar impuestos, entonces, ¿no? Y a través de la construcción de dos argumentos. ¿Por qué es importante pagar impuestos? Y aquí pueden ver, ¿no? La planificación, pero esto lo trabajan acá, en esta fichita que acabo de dar, ¿no? Que es esta que he compartido con ustedes. Ficha de trabajo, estrategia de argumentación, causal. No creo que nos dé el tiempo para redactar. Entonces, les pido al grupo que termine de completar desde el tema ya está, en realidad, la tesis y los dos argumentos de estrategia causal. Es decir, un hecho trae una consecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro? Me parece que sí, ¿verdad? ¿Queda claro lo que tenemos que hacer? Profesora, disculpe, lo último lo voy a repetir, es que no le escuché bien, por favor. Lo último era que el grupo realiza, ¿sí? El esquema, este esquema que ven acá, un tema, una tesis, ¿sí? El desarrollo, argumento 1, argumento 2, y recuerden, ¿no? La afirmación, el razonamiento y la evidencia. Tienen estas dos fuentes acá. ¿Dónde van a obtener la información? No van a buscar la parte, ya la tenemos acá, ¿sí? Solo vamos a leer estas dos fuentes y los argumentos se construyen con estas dos fuentes. No olviden utilizar la estrategia causal. Un hecho trae una consecuencia, ¿verdad? Ese es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. No vamos a llegar a redactar por temas de tiempo, ya son 9:49. Entonces, ¿queda claro ahora sí lo que vamos a hacer? A todos, me levantan la mano si quedó claro, por favor. Sí, mis. Genial. Los demás, sí, Docente, buenas noches. Disculpe, ¿vamos a hacerlo del mismo tema que hicimos en la anterior o podemos cambiar de tema? vamos a trabajar el tema de pago de impuestos. Está ahí justo. Acabo de decir, es página 15 del manual que acabo de enviar. Les acabo de enviar los dos enlaces. Nuevamente les voy a copiar. Exacto, exacto. Gracias, Stephanie. Acabo de... Este es el manual y esta es la ficha. Entonces, vamos a trabajar esa ficha y el tema es el pago de impuestos. Esa es la temática de este ejercicio. Es solo un ejercicio. Y vamos a trabajar con el manual, utilizando las dos fuentes de manual. Ahora sí queda más claro. ¿Sí? Me levantan la mano para confirmar si quedó claro el trabajo. Es sencillo. No vamos a trabajar con estos temas. Vamos a trabajar con el tema de la zona. María Cristina. ¿Sí? ¿Sí? No, sí quedó claro, sí quedó claro, disculpe. Perfecto, genial. Me están diciendo que les pase el link de la ficha. Aquí va la ficha. Y por si acaso también nuevamente comparto el manual. Página 14 del manual. Entonces nos vamos a ir a grupos. Página 14, 15 del manual. De argumentación, de comunicación y argumentación.
Nos vamos a ir a grupos, naturalmente aleatorios, y nos vamos a volver a ver a las y 10:10, ¿sí? Tenemos 20 minutitos exactamente para construir esto. Creo que lo podemos hacer. Vamos a llegar a cumplir el reto, ¿sí? Entonces, 10:10, nuevamente nos volvemos a ver en sala principal para ver estos trabajos que hemos hecho. Voy a hacer grupos relativamente mm, amplios, porque también somos un montón de personas, de hecho. Entonces, mm, ya. Naturalmente, van a exponer solo algunos, pero sí es importante que podamos reunirnos y trabajar esto, ¿sí? Recuerden, estamos en estrategias causales. Entonces, ahora sí, vámonos a los grupos de trabajo. Hay varios que no pueden entrar, no sé por qué.
sugiero que los que están acá todavía vuelvan a ingresar, porque hay ya gente en cada sala, ¿sí? Y de hecho, una sala está conformada por 7 personas. Entonces, sí es extraño que solo haya una persona. Quizás por temas de conectividad, y normal, yo lo entiendo. Pero sí sugiero que vuelvan a ingresar y seguramente van a poder entrar a sus salitas. Creo que es eso. ¿En qué consiste la actividad? Tenemos una ficha que acabo de compartir con ustedes. Es llenar esa ficha, ¿sí? En grupos. Es una ficha donde vamos a aplicar la estrategia causal. Y bajo la temática del pago de impuestos. Naturalmente, para realizar eh, esa ficha necesitamos leer 2 textos súper cortos. ¿Dónde están esos textos? En el manual. En eso consiste la dinámica. El manual de comunicación que acabo de compartir el enlace y lo puedo volver a compartir, y la ficha, que es esta ficha de trabajo, donde el grupo va a trabajar. Ahí son diferentes. Ajá. Esos son los 2 enlaces. Entonces, ahora hay menos personas en sala principal. No sé si, cómo vamos con los grupos de trabajo. Ya, a ver, voy a editar ahora sí. Voy a ver si los puedo volver a recolocar a todos. Ya, entonces, eso es lo malo de la conectividad. Y también somos varios, es cierto. Entonces voy a ver si ahora estamos. Ya he asignado a varios, todos están asignados a una salita. Entonces, poco a poco se están yendo. Si hay algún problema con ustedes, chicos, si no pueden ingresar, entonces podemos ir haciéndolo así, de manera individual, ¿no? En todo caso acá. Porque veo que los he asignado y me imagino que son por temas de conectividad que no pueden entrar. Entonces mi sugerencia es que hasta las 10:10 hagamos esa ficha solo de manera individual. ¿Les parece? Para que no perdamos tiempo. Entonces creo que podemos aprovechar y hacer más efectivo este tiempo, estos 10 minutos, ya trabajando solos, ¿no? Entonces, también tienen ya los enlaces y trabajemos entonces en eso. ¿Les parece?
Hola, Ever, acabo de enviarlos y asignarlos, pero no sé si ustedes no reciben la invitación o es que, no sé, hay problemas de conectividad porque los he incluido a cada uno en un grupo, pero los sigo viendo acá. Entonces, no sé si es un tema de conectividad que también puede pasar y lo entiendo. Por eso di la opción de trabajarlo entonces individualmente, ¿no? Parece que no podemos ingresar a los grupos. O en todo caso, aceptar la invitación, ¿no? Porque he mandado ahora, por ejemplo, a Elvis, que ya se unió, a ti también te mandé, pero creo que no sé si pudiste responder a mi llamado. Entonces, para todos, estoy tratando de enviarlos, pero ustedes tienen que aceptar la invitación que yo les doy para entrar a una de las salas. De hecho, acá veo que todos, según mi pantalla, todos están asignados, pero los sigo viendo por acá. Entonces, entendería que hay un tema de conectividad también, ¿no? Sí, gracias, Evelyn. Ajá, exacto.
chicos, se nos ha pasado el tiempo volando. He tratado de entrar a todos los grupos y estar acá también en la sala principal con varios que estaban individualmente, pero tranquilos, esto era un ejercicio, ¿no? En realidad pueden trabajar esto de manera individual o grupal, como lo hemos hecho, y voy a solo luego de darle el pase a el grupito que va a cerrar esta sesión con su trabajo, solo un argumento hemos podido construir. Sí, y yo sé que el tiempo ha estado así súper justo, así que no hay problema, pero los invito a terminar, ¿sí? Esta ficha y que puedan depositarla en, ¿dónde está? Tengo tantos enlaces abiertos. Aquí. Si no es mucha molestia, me encantaría que puedan depositar el trabajo terminado en esa carpeta. Acabo de dar el drive, ¿no? Y les pediría que hasta el día viernes puedan dejar esto. No, no tiene nota, claro está, pero sí es un buen modo de ejercitar también, ¿no? Cómo vamos con la resolución de una estrategia causal. Entonces, en la medida de lo posible, pueden depositar ahí el trabajo terminado. Grupo 8, podemos cerrar con ustedes esta sesión a través de la exposición de su compañera. ¿Sí? Mientras se van preparando entonces, voy cerrando el día de hoy. ¿Sí? Hemos visto estrategia causal. Entonces, básicamente, esta es nuestra segunda estrategia vista, que consiste en un hecho conlleva a determinados efectos. Un impacto positivo, un impacto negativo, pero efectos al fin y al cabo. No olvidemos recordar eso al momento de construir nuestros argumentos. Y como hemos visto en la ficha, lo importante de que cada argumento que construimos tenga la afirmación, el razonamiento y la evidencia. Para esto, las fuentes, las citas que consultemos nos ayudan y se colocan dentro de la evidencia o el razonamiento para reafirmar, para consolidar nuestro argumento. Bien, grupo 8, ¿podemos escucharlos? Solo nos pueden detallar el esquemita trabajado, solo del primer argumento, que es lo que yo había visto. ¿Les parece, chicos? Sí, Miss. Perfecto, entonces pueden compartir la pantalla ustedes y cuando gusten, los escuchamos. Sí, Miss, se puede visualizar. Sí, perfecto. Ok. A ver, desde el argumento, Miss. Todo, el tema, la tesis y el desarrollo, ¿sí? Ya. El tema es el pago de impuestos. Nuestra tesis sería, considero que sí debe ser efectivo el pago de impuestos para lograr un mejor país y que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones que les corresponden. Desarrollo. Argumento 1. El pago de los impuestos es necesario para que el gobierno pueda cumplir las necesidades de la nación. En afirmación, el pago de los impuestos contribuye al subsidio de programas sociales. En razonamiento pusimos, para lograr un país mejor para todos debemos tener claro que todos los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones. Una de las más importantes es pagar los impuestos que nos corresponden y realizar sus compras en establecimientos formales. Evidencia, según información de la SUNAT, una boleta de 20 soles cuyo impuesto general de las ventas IGB está incluido, alcanza para financiar un desayuno de un niño en zonas vulnerables. Ya, Miss. Perfecto, gracias chicos. Déjenlo ahí un ratito solo para ir cerrando nada más ya. Entonces, no olvidemos lo importante. A ver, un poquito, creo que ahora sí. Y aquí. Ya, entonces ahora sí, no olvidemos lo importante, ¿sí? De construir esta estrategia causal. Un hecho, ¿sí? Impacta y genera, ¿no? Un impacto.
Entonces, ¿qué es lo que ha colocado el grupo rápidamente? Como argumento uno, el pago de impuestos es necesario para que el gobierno pueda cumplir las necesidades de la nación, ¿no? Con- eh, Pagar impuestos conlleva a cumplir con necesidades de la nación. Ese es el impacto que genera el pagar impuestos. La afirmación que ellos han contemplado es que el pago de impuestos nuevamente contribuye al subsidio de programas sociales. El razonamiento tiene que ver con esta explicación, este análisis, ¿no? Ya hemos delimitado entonces que el pago de impuestos contribuye a subsidiar programas sociales, ¿no? A subsidiar eh, incluso parte de la población. Entonces, el razonamiento gira en torno a esa misma temática. Para lograr un país mejor, todos los peruanos deben, o todos deben tener más claro cumplir con las obligaciones y una de las más importantes es justamente el pago de estos impuestos, ¿no? Y la evidencia es esta información que me ayuda a argumentar, ¿no? A potenciar mi argumento. Según información de la SUNAT, ¿no? Una boleta de venta de 20 soles, ¿no? Y ese impuesto que genera esa boleta de venta permite financiar un desayuno de un niño en zonas vulnerables. Entonces, todo gira en torno a tratar de generar, ¿no? La evidencia, el razonamiento necesario para afirmar, en este caso, que el pago de impuestos contribuye, hay un efecto positivo. Pagar impuestos genera, ¿no? Este subsidio que puede haber a programas sociales, a parte de la población también vulnerable. Entonces, esa es la lógica con la que tenemos, ¿no? Que trabajar estas estrategias causales. Sé que el tiempo ha quedado súper corto, pero los invito a dejar los trabajos entonces en ese enlace que acabo de compartirles. Nuevamente les comparto para que yo pueda ir revisando y también dar feedback, ¿no? Que es importante a los trabajos que estén ahí colgados. Entonces, no sé si hay alguna consulta, hay alguna duda, ¿sí? ¿Queda claro el sentido de la estrategia causal y de cómo debemos de incluir siempre estos momentos de afirmación, de razonamiento y de evidencia? Sí, el tema, Denis, será el mismo y será con la misma pareja, con el mismo partner, para que quede claro. Sí, perfecto. Voy a hacer algo también, chicos, ¿sí? Yo en el aula virtual voy a dejar el feedback de la PA1 y también voy a dar sugerencias para una mejor resolución del PA2, ¿sí? Entonces, voy a, no hay problema, Luis Alberto, los que han trabajado solos el PA1, trabajan solos el PA2, sí, no hay problema. Yo además entendí la justificación que cada uno me dio, así que es válido. Genial. Entonces, voy a dejar ese videíto de recomendaciones slash sugerencias, ¿sí? Para que pueda, ¿dónde voy a colgar el feedback? En la misma aula virtual. Y les voy a mencionar en el foro dónde lo pueden ubicar, ¿sí? Tenemos un enlace también, si se han dado cuenta, ¿verdad? Tenemos un enlace de donde he colocado las diapositivas. Lo voy a también incluir ahí, para que tengamos diferentes medios de comunicación y donde podamos consultar el material. Entonces, estos videos que estoy trabajando, del PA1, feedback y de recomendaciones para el PA2, también lo voy a subir ese enlace. ¿El foro suma un punto? Sí, también el foro suma, Elvis. De hecho, justo este fin de semana sí, me voy a abocar a ir dando el feedback del foro. Esto es lo que todavía está pendiente para mí. ¿Sí? Entonces, si no hay más consultas, de hecho los videos van a ayudar mucho también. Voy cerrando la sesión del Luis, día de hoy. disculpe, Elvis, cuéntame. este último trabajo que está dejando, ¿lo vamos a realizar con nuestra pareja anterior o con el grupo que acabamos de formar? Con la pareja anterior. Sí, con la Ahorita misma era pareja. como una práctica nomás, pero lo que vamos a dejar en el Exacto. Drive, No es calificado, es solo la actividad del día de hoy. Si lo quieren dejar en el Drive, sí, bienvenido. No es obligatorio, pero sí sugiero que lo dejen, ¿no? El día de hoy era un ejercicio, como siempre les digo a mis alumnos, ella ¿no? va a sumar ¿Mm? como 3 puntos. Sí, pero es solo eso, es un ejercicio que quise trabajar el día de hoy, sí. De hecho, lo que está en el aula virtual es lo formal, ¿no? Entonces, aboquémonos sí a precisar eso también. Los que hicieron solos, Yesenia, continúan solos. Sí.
Creo que ya hay una dinámica de trabajo con el partner que han elegido y si es que han estado solos, ya hay un trabajo de investigación previa. Incluir a una nueva persona no tiene mucho sentido y hay un proceso iniciado. ¿Sí? Entonces quedan bien claras esas precisiones. Voy a incluir eso en el video también. Entonces, listo chicos, que tengan una bonita semana y Disculpe, bueno, eh, sí, Pamela. es- le enviamos uno solo igual, ¿no? Sí, le envían uno solo, le envían uno solo. Ya. Yo le había enviado un correíto el día de ayer, no sé si lo pudo ver. Sí, Es sobre mi A1. mencioné al inicio de clases que tengo dos correos no respondidos, respondidos a medias porque los respondí, pero todavía no he terminado de solucionar ese detalle. Entonces, sí, este fin de semana me concentro en cerrar esos dos correos y darles, sí, ya el cierre de ese caso, ¿sí? Sí, Pamela, hay Ok, dos correos. muchísimas gracias. Genial, no, de nada. Sí, tengo bien claros esos dos Gracias. correos. Listo, chicos, entonces los dejo partir. Son 10:37. Que tengan una bonita semana y seguimos y nos vemos el miércoles entonces. ¿Sí? Cuídense mucho. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches, profesora. Buenas noches, mis, cuídese. Chao, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles.